El día que mis padres me repudiaron durante la cena de Navidad, ni siquiera me sorprendió. Quizás esa sea la parte más triste de toda esta historia. Mi nombre es Surya Vega. A los 32 años, finalmente había escalado lo suficiente en la jerarquía corporativa para poder respirar. Después de años de cenas de ramen y calculando cada centavo, mi ascenso hace 2 años lo cambió todo. El aumento de sueldo no fue solo significativo, fue transformador. Por fin podía pagar mi hipoteca sin ese familiar nudo de ansiedad. Podía ir al supermercado sin hacer cálculos mentales. Podía vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Y con esta nueva comodidad financiera surgió un deseo que se sentía casi primordial, retribuir a las personas que me habían criado. Todavía recuerdo la luz del sol que entraba por la ventana de la cocina de mis padres aquella tarde de domingo, partículas de polvo bailando en los rayos dorados cuando les conté mi plan. Mamá estaba amasando, con harina en las mejillas, sus lentes de lectura posados sobre su nariz. Quiero empezar a ayudarlos económicamente, dije, ya sacando mi teléfono. Surya, cariño, no tienes que hacer esto, dijo mamá, sus manos deteniéndose en medio del amasado. Mamá, quiero hacerlo, respondí, configurando una transferencia automática mensual de 1,500 pesos en mi aplicación bancaria. La cantidad se sentía significativa pero manejable, suficiente para hacer una verdadera diferencia en su jubilación sin afectar mi nuevo presupuesto. Papá estaba junto a la encimera, su alta figura apoyada contra ella, los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, brillaban con algo que interpreté como orgullo. Criamos a una buena hija, Arcelia, le dijo a mamá, poniendo su brazo alrededor de sus hombros. Su voz llevaba ese familiar retumbo que había sido la banda sonora de mi infancia. Esos primeros meses se sintieron mágicos. Cada vez que el dinero llegaba a su cuenta, me llamaban para agradecerme. Mamá se emocionaba hablando de lo bendecidos que eran. Papá hacía bromas sobre tener una hija sugar en lugar de un sugar daddy. Nos reíamos, y yo sentía esa cálida satisfacción de saber que estaba ayudando a las personas que tanto habían sacrificado por mí. Pero así son los patrones, se revelan lentamente, y luego todos a la vez. Las llamadas de agradecimiento se volvieron más cortas, luego menos frecuentes, y finalmente cesaron por completo. Al principio no me importó, se había convertido en una rutina, después de todo. Solo otra responsabilidad más. Pero entonces comenzaron a llegar las peticiones. Surya, corazón, me llamó mamá una noche mientras yo me relajaba después de un día particularmente agotador. Mi blazer estaba tirado sobre el sofá, los tacones bajo la mesa de café. Nuestra cafetera se descompuso. No creerías el ruido que hizo. Nos preguntábamos si podrías ayudarnos a conseguir una nueva. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz ligera a pesar de mis sienes palpitantes. Era solo una cafetera, ¿verdad? Pero luego vino la plancha. Y después de eso, la lavadora. Cada petición era más grande que la anterior, cada una acompañada de historias cada vez más elaboradas sobre por qué la necesitaban inmediatamente. Comencé a notar un patrón en sus llamadas, ya no preguntaban nunca cómo estaba yo. Sin preguntas sobre mi trabajo, mis amigos, mi vida. Solo un breve saludo seguido de cualquier nuevo electrodoméstico que misteriosamente se había descompuesto esa semana. Recuerdo el momento exacto en que finalmente hablé. Acababa de terminar una semana particularmente estresante, de esas donde sueñas con hojas de cálculo y despiertas agotada. Mamá llamó para pedir un nuevo televisor inteligente. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz suave pero firme. Necesito que entiendas algo. No estoy imprimiendo dinero en mi sótano. Lo estoy ganando. Y aunque me encanta ayudarlos, creo que necesitamos reducir el ritmo de las compras. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No el cómodo silencio del entendimiento, sino el frío silencio de la ofensa tomada. Ya veo, dijo mamá finalmente, su voz repentinamente distante. Bueno, no quisiera agobiarte con nuestras necesidades. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Lo que siguió fue un silencio diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado con mi familia antes. Pasaron semanas sin una sola llamada o mensaje. Las tradicionales cenas dominicales con las que había crecido de repente se detuvieron, y mis invitaciones quedaron sin respuesta. Mis mensajes desaparecían en un vacío de recibos de lectura sin respuestas. Gracias a Dios por mi hermana Nayali.
A los 27 años, acababa de casarse con su novio de toda la vida, Alonso, en una hermosa ceremonia que yo había ayudado a pagar. Durante esos meses silenciosos, ella se convirtió en mi única ventana al mundo de nuestros padres. No vas a creer esto, dijo Nayeli durante una de nuestras llamadas telefónicas, apenas conteniendo su risa. Mamá y papá están actuando como si hubieras cometido algún crimen terrible. Siguen diciendo que los abandonaste, solo porque no quisiste comprarles un televisor. ¿En serio? No pude evitar reírme también, aunque la risa no llegó a mis ojos. ¿Un televisor? Cualquiera pensaría que me negué a donarles un riñón o algo así. Lo sé, ¿verdad? Pero ya sabes cómo pueden ser. ¿Recuerdas cuando no los llamé durante 3 días durante mi luna de miel? Mamá actuó como si me hubiera mudado a Marte. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, decidí que ya era suficiente. Armada con un pastel de manzana casero, el favorito de papá, y regalos cuidadosamente elegidos, aparecí en su puerta sin avisar. En el momento en que mamá abrió la puerta, vi el conflicto en sus ojos, el dolor persistente luchando contra el instinto natural de dar la bienvenida a su hija a casa. Papá apareció detrás de ella, su expresión indescifrable. Después de un momento de duda, me dejaron entrar. Nayeli y Alonso ya estaban allí, sentados en la sala de estar. El ambiente estuvo tenso durante unos 5 minutos antes de que la familiar calidez de la familia comenzara a filtrarse nuevamente. Entre el pavo y el relleno, la conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Entonces papá se aclaró la garganta y soltó lo que parecía un anuncio emocionante. Hemos estado pensando, dijo, mirando alrededor de la mesa. ¿Qué tal si todos vamos a Europa a principios del próximo año? Específicamente a Alemania. Después de Navidad. Los ojos de mamá se iluminaron. Oh, sí. Lo hemos estado planeando con Nayeli y Alonso. Surya, tú también deberías venir. Sería maravilloso tener a toda la familia junta. Me quedé sentada, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, considerando la idea. ¿Un viaje familiar a Europa, a pesar de nuestra reciente discordia? La idea era atractiva. Después de revisar mi calendario mental, asentí. ¿Sabes qué? Suena genial. Me vendría bien unas vacaciones. El resto de la noche se dedicó a discutir posibles destinos, con mamá sacando su iPad para mostrar varios lugares turísticos que había estado investigando. Por primera vez en meses, se sentía como si fuéramos una verdadera familia otra vez. Esa noche, conduciendo a casa con el sabor del pastel de calabaza aún persistente, me sentí optimista. Al día siguiente, solicité 2 semanas libres en el trabajo para febrero, ya emocionada por explorar ciudades alemanas con mi familia. En las semanas siguientes, reanudé la tradición de las cenas dominicales. Cada vez, pasábamos horas planeando nuestra próxima aventura, investigando castillos, jardines de cerveza y mercados navideños. Diciembre llegó con un manto de nieve y la promesa de alegría navideña. Pasé fines de semana comprando regalos de Navidad, decidida a hacer que este año fuera especial después de nuestra reciente reconciliación. Para mamá, compré un costoso suéter de cachemira que había estado observando. Papá recibió el último modelo de su smartwatch favorito. Para Nayeli y Alonso, elegí una cafetera de alta gama para su nueva casa. Cuando llegó la Nochebuena, tomé un taxi a la casa de mis padres, con los brazos cargados de paquetes cuidadosamente envueltos. La casa se veía festiva con luces parpadeantes delineando las ventanas y una corona en la puerta. El auto de Nayeli ya estaba en la entrada. ¡Feliz Navidad! Mamá me recibió con un abrazo que se sintió casi como en los viejos tiempos. La sala olía a canela y pino, el árbol resplandeciente con adornos que habíamos coleccionado durante décadas. El intercambio de regalos comenzó bastante bien. Mis presentes fueron recibidos con entusiasmo y aprecio, aunque no pude evitar notar que sus regalos para mí parecían elegidos apresuradamente, una bufanda genérica y una tarjeta de regalo para una tienda que rara vez visitaba. Aún así, sonreí y les agradecí, recordándome que la Navidad no se trataba de los regalos. Después de algunas copas de vino con la cena, el ambiente cambió. Mamá intercambiaba miradas significativas con papá, mientras Nayeli y Alonso parecían inusualmente interesados en sus platos. Entonces, Surya, dijo finalmente mamá, su voz llevando ese tono dulce que generalmente reservaba para pedir favores.
Hemos estado discutiendo sobre el viaje a Europa. Encontramos un paquete increíble para los 5. Asentí, esperando más información sobre el itinerario. Lo que vino después me golpeó como un balde de agua helada. Como te está yendo tan bien en el trabajo, continuó mamá, su voz aún dulcemente empalagosa, pensamos que tendría sentido que tú cubrieras los gastos del viaje para todos. Mi copa de vino se quedó congelada a medio camino de mis labios. Perdón, ¿qué? Bueno, cariño, intervino papá, tú ganas buen dinero ahora, mucho más que Nayali y Alonso, y tu madre y yo estamos jubilados. ¿Me están pidiendo en serio que pague unas vacaciones europeas para 5 personas? Dejé mi copa quizás con demasiada fuerza. No estamos pidiendo, querida, corrigió mamá, su sonrisa tensa. Ya hemos decidido que así es como debe ser. Tú puedes permitírtelo. Miré a Nayali, esperando que me respaldara, que señalara lo absurdo que era esto. En cambio, ella me dio un pequeño encogimiento de hombros. Si lo discutimos, dijo en voz baja. Tiene más sentido, Surya. Tú eres la que tiene el gran salario. Esto es una locura, dije, apartándome de la mesa. Estoy feliz de pagar mi propio viaje, pero no voy a financiar unas vacaciones europeas para toda la familia. ¿Tienen alguna idea de cuánto costaría eso? No seas egoísta, Surya, espetó mamá, su tono dulce evaporándose. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Egoísta? Me reí con incredulidad. Les he estado enviando 1,500 pesos cada mes durante 2 años. Ayudé a pagar la boda de Nayali. Les compré todos los electrodomésticos que me pidieron. ¿Cómo me hace eso egoísta? La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Mamá se puso de pie, su rostro enrojecido de ira o vino, probablemente ambos. Si no vas a ayudar a tu familia a tener esta experiencia juntos, entonces puedes irte, dijo, señalando la puerta. No necesitamos gente egoísta en nuestra celebración de Navidad. Miré a papá, pero él solo asintió en acuerdo. Tu madre tiene razón. Si no vas a contribuir adecuadamente a esta familia, tal vez sea mejor que te vayas. Nayali y Alonso se quedaron sentados allí en silencio apoyando esta locura, evitando mi mirada. La traición dolió más que las duras palabras. El viaje en taxi a casa esa noche de Navidad fue un borrón de lágrimas y enojo. Para cuando llegué a mi apartamento, ya había tomado una decisión. Con manos temblorosas, abrí mi aplicación bancaria y cancelé las transferencias mensuales a la cuenta de mamá. Luego le envié un mensaje simple: transferencias mensuales canceladas. ¡Feliz Navidad! Su respuesta llegó casi inmediatamente: esto solo prueba lo que ya sabíamos. Eres egoísta y avara. No te molestes en contactarnos más. Pasé el resto de la noche alternando entre llorar y sentirme enojada conmigo misma por llorar. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas? Cuando mi generosidad se había convertido en una expectativa, luego en una exigencia, y finalmente aparentemente en todo mi valor como hija. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en meses. Abrí mi laptop y comencé a buscar paquetes de vacaciones, no a Alemania, sino a Hawái. En cuestión de horas, había reservado una estancia de 2 semanas en un hermoso resort frente a la playa para febrero. Si voy a gastar miles de dólares en vacaciones, murmuré para mí misma, será en mis propios términos. Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. Ninguna llamada de mamá o papá. Ningún mensaje de Nayali. Me sumergí en el trabajo y en planificar mi viaje en solitario, evitando las redes sociales y las inevitables publicaciones sobre su aventura europea. Febrero llegó, y la curiosidad pudo más que yo. Revisé el Instagram de Nayali. Ahí estaban, fotos de todos ellos en Alemania, posando frente a monumentos famosos, comiendo en jardines de cerveza. Se veían felices, y sentí una mezcla complicada de dolor y alivio por no estar allí. Mientras ellos publicaban fotos desde Múnich y Berlín, yo estaba abordando un avión hacia Honolulu. En el momento en que pisé la playa hawaiana, sentí la cálida arena entre mis dedos, y respiré el aire salado, supe que había tomado la decisión correcta. Durante 2 semanas, viví en el paraíso. Tomé clases de surf, hice rutas de senderismo, asistí a un luau tradicional e hice amigos con otros viajeros solitarios. Por primera vez en años,
Me sentía verdaderamente libre, sin obligaciones familiares, sin viajes de culpa, sin demandas constantes disfrazadas de peticiones. Pareces como si te hubieras quitado un peso de encima, dijo Maya, una mujer que conocí en la clase de yoga del resort. Lo que sea que hayas dejado atrás, fue la decisión correcta. Ella no tenía idea de cuánta razón tenía. La Surya que abordó el avión de regreso a casa era diferente de la que había llegado, más fuerte, más segura de mis límites, y finalmente en paz con mi decisión de alejarme de la dinámica tóxica de mi familia. La vida tiene una manera curiosa de poner a prueba tu determinación justo cuando piensas que finalmente has encontrado tu paz. Había regresado de Hawái hacía aproximadamente un mes. Mi bronceado se estaba desvaneciendo, pero mi nuevo sentido de independencia no. El trabajo iba muy bien. Había comenzado a tomar clases de cerámica por las noches y me unía a un club de lectura. La vida sin drama familiar era sorprendentemente agradable. Entonces sonó mi teléfono un miércoles por la noche. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Me quedé mirándolo por un largo momento, debatiendo si contestar. No habíamos hablado desde esa desastrosa cena de Navidad, y honestamente, no estaba segura de querer romper esa racha. Pero la curiosidad me hizo contestar. ¿Hola? Traté de mantener mi voz neutral. Surya, la voz de mamá sonaba diferente, tensa, desesperada. Necesitamos que vengas. Por favor. Mamá, no creo que sea una buena idea. Por favor, repitió, y escuché algo que nunca había oído en la voz de mi madre antes, miedo. Nosotros, necesitamos hablar contigo en persona. Es importante. Debería haber dicho que no. Tenía todo el derecho de decir que no. En cambio, me escuché diciendo, estaré allí en 30 minutos. El viaje a su casa se sintió más largo de lo habitual. Mi mente corría con posibilidades. ¿Estaba alguien enfermo? ¿Le había pasado algo a Nayali? Una parte de mí se preguntaba si esto era otro intento de hacerme sentir culpable para darles dinero, pero la voz de mamá había sonado genuinamente angustiada. Cuando entré en su entrada, noté que su casa se veía diferente. El jardín, generalmente bien mantenido, estaba descuidado, y el preciado auto de papá faltaba de su lugar habitual. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Parecía más mayor de alguna manera, desgastada. Papá estaba sentado en su sillón en la sala, mirando a la nada en particular. Ninguno de los dos me ofreció una bebida ni siquiera un hola. ¿Qué está pasando?, pregunté, permaneciendo de pie. ¿Dónde está su auto? Papá finalmente me miró, su rostro demacrado. Tuvimos que venderlo. ¿Venderlo? ¿Por qué? Mamá estalló en lágrimas, lo cual ya era bastante alarmante, pero lo que vino después fue aún peor. Son Nayali y Alonso, sollozó. Cuando estábamos en Alemania, fueron a Baden-Baden. Tomaron mi tarjeta de crédito. Pensamos que solo iban a hacer turismo, pero fueron al casino. Gastaron casi 55,000 pesos en 2 días. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. $55,000? ¿Cómo es eso posible? Límite de la tarjeta de crédito, susurró mamá, más adelantos en efectivo. Nosotros, ni siquiera lo supimos hasta que regresamos y llegó el estado de cuenta del banco. Pero eso es fraude, dije. Pueden disputar los cargos. No, no podemos, dijo papá pesadamente. Le habíamos dado permiso a Nayali para usar la tarjeta en caso de emergencias. Y, hay más. La siguiente media hora fue como ver una película de terror desarrollándose. Mis padres se turnaron para explicar cómo descubrieron que Alonso tenía una adicción al juego, algo que Nayali había sabido pero mantenido en secreto de la familia durante años. Peor aún, aparentemente él le había presentado el juego a Nayali, y ella había desarrollado su propia adicción. Parecía tan feliz, dijo mamá, retorciendo un pañuelo en sus manos. Todos esos años con Alonso, pensamos que eran perfectos juntos. No teníamos idea. Alonso perdió su trabajo, añadió papá. Su empresa se enteró de su juego. Lo despidieron inmediatamente. Ahora ambos están luchando. Me quedé allí tratando de procesar todo. Mi hermana, la práctica y sensata Nayali, era una adicta al juego.
La misma hermana que se había puesto del lado de nuestros padres exigiendo que pagara sus vacaciones europeas ahora estaba ahogada en deudas. ¿Por qué me están contando todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Surya, cariño, necesitamos ayuda. El banco quiere su dinero. Estamos jubilados. No tenemos ese tipo de... No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía, pero no la suavicé. Absolutamente no. Pero somos tus padres, la voz de mamá se elevó. Tienes que ayudarnos. ¿Tengo que? ¿Cómo tenía que pagar las vacaciones europeas de todos? ¿Las mismas vacaciones donde Nayali y Alonso les robaron 55,000 pesos? Solo estábamos bromeando sobre las vacaciones, dijo mamá rápidamente. No queríamos decir esas cosas que dijimos en Navidad. ¿Sabes que te amamos? ¿Amarme? Me reí, pero no había humor en ello. Me echaron de la cena de Navidad porque no quise financiar sus vacaciones. Me llamaron egoísta y avara. Cortaron todo contacto conmigo. ¿Y ahora quieren que los rescate? Tu hermana necesita ayuda, dijo papá tranquilamente. Es familia. ¿Dónde estaba esta lealtad familiar cuando todos se pusieron en mi contra en Navidad? ¿Dónde estaba cuando Nayali se sentó allí en silencio mientras me echaban? ¿Por qué solo es familia cuando necesitan algo de mí? Mamá comenzó a llorar de nuevo. Por favor, Surya. No sabemos qué más hacer. Tu hermana, ella y Alonso están en verdaderos problemas. Podrían perder su casa. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. ¿Han considerado que tal vez necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones? ¿Que tal vez rescatarlos no les ayudará realmente? ¿Entonces vas a dejar que tu familia sufra? Las lágrimas de mamá se secaron sorprendentemente rápido, reemplazadas por la familiar ira. No, mamá. Voy a dejar que mi familia lidie con los problemas que crearon. Nayali y Alonso necesitan ayuda profesional para su adicción al juego, no un cheque en blanco de mi parte. Y tú y papá necesitan entender que sus ahorros para la jubilación no son un fondo de emergencia para el casino. Fuera. Mamá gritó de repente, justo como lo había hecho en Navidad. ¿Fuera si no vas a ayudarnos? Me levanté con calma, sintiéndome extrañamente desapegada. ¿Sabes qué es gracioso? En realidad vine aquí esta noche preocupada de que algo terrible hubiera sucedido. Supongo que sí pasó, solo que no lo que esperaba. Buena suerte con todo. Mientras caminaba hacia mi auto, podía escuchar a mamá llorando y a papá tratando de calmarla. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que incluso llegara a casa, mensajes de Nayali rogando por ayuda, afirmando que ella y Alonso cambiarían, que solo necesitaban esta única oportunidad. Bloqueé su número. Las semanas siguientes a la revelación de mis padres fueron una tormenta de llamadas perdidas, mensajes de voz desesperados e intentos de manipulación emocional. Nayali intentó crear nuevos números para contactarme después de que la bloqueé. Mamá reclutó a parientes para suplicar en su nombre. Papá incluso apareció en mi lugar de trabajo un día, aunque seguridad no lo dejó subir a mi piso. Supe a través de la red familiar que mis padres se habían visto obligados a usar sus ahorros para la jubilación para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. La tía Dulce me dijo que también habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa. Una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte se sentía enojada porque se habían puesto en esta posición. Una noche, recibí una visita inesperada de Amara, la hermana de Alonso. Nos habíamos conocido en la boda de Nayali, pero realmente no habíamos mantenido el contacto. Sé que es tarde, dijo cuando abrí la puerta, pero necesitaba hablar contigo. La dejé entrar, curiosa sobre lo que la había traído aquí. Quiero que sepas que tienes razón, dijo, sentándose en mi sofá. Sobre no ayudarlos, quiero decir. Alonso ha estado luchando con el juego desde la universidad. Nuestros padres lo rescataron innumerables veces, y nunca ayudó. Solo le permitió seguir adelante. ¿Nayali lo sabía cuando se casó con él? Amara asintió sombríamente. Lo sabía. Pensó que podía arreglarlo. En cambio, me detuve, mirando mis manos. En cambio, la arrastró a ella también, completó Amara.
Habían estado en casinos por todo el país, reveló Amara. Sus padres perdieron su casa de playa pagando sus deudas hace 2 años. Ahora mis padres estaban en el mismo barco. Tiene que parar. Después de que Amara se fue, me senté en mi oscura sala de estar durante mucho tiempo, pensando en patrones de comportamiento y en la forma en que el amor puede cegarnos ante la verdad. Mis padres siempre habían favorecido a Nayali, la bonita, la sociable, la que se casó joven y parecía tenerlo todo bajo control. Ahora su niña dorada había hecho que su mundo se derrumbara, y todavía no podían ver que lanzar dinero al problema no lo arreglaría. Al día siguiente, hice algo que había estado considerando por un tiempo. Investigué grupos de apoyo para adicción al juego y centros de tratamiento. Compilé toda la información en un correo electrónico y lo envié a mis padres, Nayali y Alonso. Incluí información de contacto de asesores financieros especializados en gestión de deudas y leyes de bancarrota. La respuesta de mamá llegó en minutos: no necesitamos esto. Necesitamos que ayudes a tu familia. Borré el correo sin responder. Ha pasado 1 año desde esa fatídica cena de Navidad que lo cambió todo. En ese tiempo, he aprendido más sobre dinámicas familiares y límites personales de lo que nunca quise saber. También he aprendido que a veces las decisiones más difíciles son las correctas. A través de varios parientes y amigos mutuos, he seguido la situación de mi familia. Mamá y papá finalmente lograron pagar la deuda de la tarjeta de crédito, pero les costó su comodidad para la jubilación. Tuvieron que reducirse a una casa más pequeña y ambos tomaron trabajos a tiempo parcial para complementar sus ingresos de jubilación reducidos. Nayali y Alonso se declararon en bancarrota. Perdieron su casa y se mudaron a un pequeño apartamento. Lo último que supe es que finalmente habían aceptado asistir a reuniones de jugadores anónimos, aunque solo después de tocar fondo. Tu mamá preguntaba por ti en la iglesia, me dijo la tía Dulce durante una llamada telefónica reciente. Te extraña. Yo también la extraño, admití. Pero no puedo volver a la forma en que eran las cosas. Y esa es la verdad. Extraño a mi familia, no las personas en las que se convirtieron cuando el dinero se involucró, sino las personas que eran antes. Extraño las cenas dominicales que no venían con condiciones adjuntas. Extraño a mi hermana pequeña que solía llamarme para pedirme consejos sobre todo. Extraño a mis padres que solían estar orgullosos de mí por quien era, no por lo que podía darles. Pero no extraño los viajes de culpa, la manipulación, las constantes demandas disfrazadas de peticiones. No extraño ser tratada como un cajero automático con piernas. No extraño que mi generosidad se diera por sentada y luego me la echaran en cara como una obligación. Mi vida ha cambiado de maneras inesperadas desde que establecí límites con mi familia. He avanzado más en mi carrera, enfocando mi energía en el crecimiento profesional en lugar del drama familiar. He fortalecido amistades que había descuidado mientras trataba de mantenerme al día con las demandas de mi familia. Incluso he comenzado a salir de nuevo, algo para lo que no había tenido tiempo cuando cada momento libre estaba consumido por la obligación familiar. La semana pasada, recibí una carta de mamá. A diferencia de sus mensajes anteriores, este no pedía nada. En cambio, contenía algo que no había esperado, una disculpa. No fue perfecta. Todavía intentó justificar algunas de sus acciones, pero fue un comienzo. Estábamos equivocados, escribió. Aprovechamos tu generosidad y perdimos de vista lo que realmente importa. Te perdimos a ti. Aún no he respondido. Me estoy tomando mi tiempo, considerando qué tipo de relación quiero tener con mi familia en el futuro. Ahora sé que puedo amarlos sin permitirles abusar de mí, que puedo preocuparme por ellos sin ser responsable de ellos. Ayer, estaba revisando algunas fotos antiguas y encontré una de aquel último día de Acción de Gracias antes de que todo se desmoronara. Todos nos veíamos tan felices, planeando nuestra aventura europea, sin saber cómo todo se desmoronaría. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido y pagado ese viaje. ¿Habría evitado el desastre del casino? ¿O solo habría sido otro paso en el patrón de permisividad que nos llevó hasta aquí? Pero luego recuerdo lo que me dijo mi terapeuta: no eres responsable de las decisiones de otras personas. Solo puedes ser responsable de las tuyas. Así que eso es lo que estoy haciendo, tomando mis propias decisiones, viviendo mi propia vida, y encontrando paz con el hecho de que a veces lo mejor que puedes hacer por las personas que amas es dejar de protegerlas de las consecuencias de sus acciones.
el dinero que solía enviar a mis padres ahora va a mi propia cuenta para la jubilación y a una organización benéfica que ayuda a familias afectadas por la adicción al juego. A veces, la mejor manera de ayudar a otros es asegurarte de que estás parado sobre un terreno sólido. Si mi historia resuena contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y comenta y suscríbete para más historias sobre las complicadas relaciones de la vida y el valor que se necesita para establecer límites, incluso con las personas que más amamos. Porque a veces, las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.